Buenos días con todos. Eh, Mi nombre es Margot López, yo me encuentro en Lima, en Perú. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el control total HCE, la gestión integral desde el hallazgo hasta la toma de decisiones. Hablar un poco de lo que es seguridad y medio ambiente. Cuando hablamos de los temas de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que esto es uno de los aspectos prioritarios en la mayoría, bueno, en casi en todas las organizaciones, que estamos comprometidas en prevenir todos los temas de incidentes, accidentes, tener cada vez procedimientos que nos ayuden a identificar, por ejemplo, un acto o una condición subestándar que puede llevar como consecuencia algún aspecto adverso a la organización y que afecte a la organización. Si no cuidamos y no controlamos los temas de seguridad, salud en el trabajo, los temas de medio ambiente, esto provoca que baje la productividad en las organizaciones, ya que los trabajadores, al sentirse inseguros, probablemente va a bajar su rendimiento. ¿Okay? Hoy en día estamos, creo que a nivel mundial, pasando por el tema de esta pandemia, ¿no? de este coronavirus, que nos tiene en casa, como comentaba Sergio, que nos tiene trabajando, nosotros seguimos trabajando y cumpliendo con todas nuestras actividades con normalidad, pero que sí es importante que nos haga reflexionar un poco en el cuidado que tenemos que tener los unos a los otros, en seguir al pie de la letra todas las reglas, todas las recomendaciones que nos están dando dentro de cada uno de los países a nivel mundial, en reflexionar sobre los impactos que pueden tener el romper alguna de estas reglas, ¿no? Hoy vamos a hablar este tema del hallazgo, pero también vienen otros temas más que están muy relacionados, como es la gestión por proceso, el enfoque que tenemos cada una de las organizaciones de la gestión por proceso, la gestión de riesgos, tener un proceso para gestionar los riesgos, hablar un poco de accidentes, incidentes, actos y condiciones subestándar, planes de control operacional, mecanismos o herramientas que tenemos para hacer control, prevención, como el tema de las inspecciones, el tema de las auditorías, los indicadores que nos permiten monitorear tanto el desempeño de un sistema de gestión de seguridad como los resultados que estamos obteniendo de estos sistemas de gestión, ¿no? Entonces, vamos a compartir mucha información que luego la vamos a ver en un caso práctico, cómo lo podemos automatizar a través de una herramienta tecnológica muy potente como es ISO Tools. ¿Okay? Cuando empezamos todo sistema de gestión, hablamos de la gestión por proceso o el enfoque basado en procesos. Creo que ya todos sabemos lo que es un proceso, es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí y que lo que hacen es transformar entradas en salidas. Si hablamos de un proceso para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de todo un sistema de gestión que nos permita definir cuáles son las entradas, la salida, los recursos, los controles, que nos permita identificar peligros, evaluar riesgos, tener toda una metodología de gestión de riesgos, donde hayan controles operacionales, donde podamos medir y evaluar la eficacia de estos controles y que toda esta gestión debe estar alineada a la estrategia de la organización. ¿Okay? Hablábamos de que estos sistemas de gestión no pueden ser independientes, no pueden ser autónomos, sino tienen que estar integrados, de ser posible, de que sean sistemas integrados de gestión y que estén alineados a la estrategia de la organización. ¿Okay? Cuando hablamos del enfoque basado en procesos, lo clave, lo importante que debe tener esta gestión por procesos es un mapa de interacción. Es decir, todos los procesos de la organización, primero tenemos que identificarlos, tener un mapa de procesos que nos permita tener procesos estratégicos, operativos, que son el core del negocio, procesos de soporte,
y sobre todo saber cómo interactúan unos con otros. Es decir, la salida de un proceso probablemente es la entrada de otro proceso. Tener eso es un mapa de interacción. Este mapa de interacción nos va a permitir también desarrollar cada proceso, es decir, tener la foto del proceso. Todos nos hemos tomado una foto, todos nos tomamos un selfie y en esta foto lo que debemos tener es una ficha de caracterización del proceso. En la ficha nos va a aparecer el objetivo del proceso, el alcance del proceso, cuáles son las entradas, las salidas, las personas responsables, los controles, los indicadores, los documentos o los procedimientos que nos ayudan a ejecutar cada una de las actividades del proceso, los recursos que necesita el proceso para poder operar. Esto es como la foto del proceso. Es clave tener una ficha de caracterización que nos indique todo el detalle o la descripción del proceso. Indicadores. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Es importante tener indicadores de resultado y desempeño que nos permita medir si estamos cumpliendo o no con el proceso, si el objetivo del proceso se está cumpliendo. Buenas herramientas que nos permitan garantizar el cumplimiento. Aquí vienen diagramas de flujo. Un diagrama de flujo no es un proceso. Un diagrama de flujo es una herramienta que nos permite entender, conocer cada una de las actividades de los procesos. Podemos tener procedimientos, instructivos, formatos que nos ayudan a controlar el proceso. ¿Okay? Aquí, con más detalle, ¿qué es lo que debe contener una ficha de caracterización de proceso? Debe tener una descripción de qué se trata el proceso, cuál es el objetivo del proceso, cuál es el responsable y cuáles son las partes interesadas, cuáles son las entradas, es decir, cada una de las entradas del proceso, quién me está dando estas entradas, los proveedores o el cliente, las salidas del proceso que van por lo general a la satisfacción del cliente, la descripción del alcance, desde dónde hasta dónde abarca el proceso, cuáles son los límites, los responsables y las partes interesadas, el responsable de cada uno de los procesos, las partes interesadas que se ven afectadas por el cumplimiento o no del proceso, todas las herramientas que necesitamos para ejecutar todas estas actividades del proceso. Aquí podemos apoyarnos en documentos, tenemos procedimientos, formatos, instructivos, registros, manuales, directivas, políticas generales de la organización. Siempre hay una política de seguridad y salud en el trabajo, hay una política de medio ambiente, ¿no? Las directrices, indicadores que nos ayuden a medir y a controlar si estamos cumpliendo o no con el proceso. ¿Okay? Diagramas de flujo también son herramientas. Hay muchas, la mayoría de sus organizaciones, como parte de sus procedimientos de cada uno de los procesos, tienen un diagrama de flujo, que es una manera más práctica, que es una manera ágil y sencilla de poder entender todas las actividades del proceso y sus diferentes interacciones. Aquí, por ejemplo, vemos una ficha de caracterización del proceso de gestión comercial. Está en versión 1, tiene un código, tiene una fecha desde que de la última versión que está vigente, entiendo yo, porque la ficha, como todo tipo de documento, ustedes saben que pasa por un ciclo de elaboración, revisión y aprobación y puede ser actualizado en cualquier momento. Si cambió el proceso porque compraron una nueva maquinaria o porque cambió una actividad del proceso o porque un riesgo que era no significativo se volvió significativo y nos obliga a tomar controles, entonces cambiamos la ficha de caracterización. Probablemente vamos a incluir algunos indicadores adicionales, mayores actividades, controles, de repente incluye una nueva entrada, una nueva salida. Entonces, si es afectada esta ficha, pasamos por un ciclo de revisión y actualizamos, ¿ok? Los procesos en las organizaciones no son estáticos, son dinámicos, van cambiando en base a diferentes factores, ¿no? Al contexto de la organización, todos los factores que influyen en la operatividad. Bueno, aquí tenemos actividades, tenemos responsables, cuáles son las entradas, las salidas, los procesos que están relacionados con este proceso de la gestión comercial, los recursos que interactúan, los registros que genera como resultado este proceso, los indicadores y, bueno, todos los documentos que aplican, los documentos que nos ayudan a cumplir con la ejecución de este proceso, procedimientos, instrucciones, ¿no?
Aquí hay un ejemplo de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo puede ser muy sencillo, como el que estamos viendo, va a depender un poco del proceso. Yo, por lo general, recomiendo que mientras más sencillo, más ágil y más dinámico sea, es más fácil de que la persona lo pueda entender. El objetivo de diseñar un diagrama de flujo es que sea de fácil entendimiento para los usuarios que lo van a utilizar en el día a día. ¿Okay? Si hacemos un diagrama de flujo de 50.000 actividades, va a ser muy complejo, va a ser difícil de poder leer. Y los sistemas de gestión cada vez tenemos que orientarlos a que sean más ágiles, más sencillos y que agreguen valor. Valor para todos los colaboradores de la organización, que no sea una carga, sino que sea, digamos, agilizarnos el día a día. Hablamos también, cuando hablamos de seguridad, salud en el trabajo, hablamos de la gestión de riesgos, ¿no? Todos, cuando hablamos de riesgos, de repente nos viene a la mente las matrices HIPER, la identificación de peligro, la evaluación de riesgos, las actividades rutinarias, las no rutinarias, los controles operacionales, todos los temas que están relacionados, ¿no? Pero la gestión de riesgos va más allá, es un conjunto de actividades coordinadas que dirigen y controlan una organización con relación al riesgo. De hecho, la alta dirección toma sus decisiones basado en los riesgos que incluye de la identificación, la evaluación, el tratamiento, la aceptación, hasta qué punto la organización está dispuesta a aceptar el riesgo o de repente debemos tercerizarlo o mitigarlo, dependiendo del plan de respuesta. Y sobre todo, lo más importante es la comunicación. Todas las personas debemos conocer los riesgos dependiendo de las actividades que realizamos a los que estamos expuestos y cómo responder ante, ante la materialización de algún riesgo. Es una parte esencial en la gestión estratégica, ¿no? Y lo que comentábamos, es decir, todos los gerentes, los directores de las organizaciones toman sus decisiones en función a los riesgos identificados, a los tratamientos y al control. La gestión eficaz de riesgos se centra en la identificación, en el tratamiento y el objetivo siempre es un mayor valor, ¿no? A todas las actividades de la organización. La gestión de riesgos tiene que ser un proceso continuo. No es tampoco estático, es dinámico, dependiendo de la realidad, del contexto de la organización, es que estos riesgos van cambiando. Si los controles que implementamos son eficaces, probablemente el riesgo va a disminuir o va a reducir, ¿no? De lo que era significativo, de repente ahora ya es no significativo o al revés, dependiendo del día a día, de las actividades de los procesos. En la gestión de riesgos no es mejor gestionarla como un proceso. Es decir, tener un procedimiento que nos permita hacer un análisis de contexto del negocio, la comprensión del negocio, tener identificados los factores internos y los factores externos que influyen en la organización. Un factor externo puede ser lo que está pasando actualmente, los estados de emergencia, los toques de queda, los factores políticos, los factores económicos, los requisitos legales de cada país, de los sectores donde se desarrollan las organizaciones, identificar los riesgos, tener un procedimiento que sea interactivo de poder identificar estos riesgos, que sea proactivo, es decir, que dentro de las organizaciones cada uno de los colaboradores llegue a su puesto de trabajo y tenga la proactividad de poder identificar estos riesgos, ¿okay? Que los reporte, que haya mecanismos de reporte, de gestión, que sean analizados por personas que tienen los criterios correctos, que aplican perfectamente la metodología, que conozcan la metodología, que tengan mucha experiencia también, porque hay muchas personas que llevan muchos años en la organización y estas personas son los que conocen perfectamente el análisis de estos riesgos, la evaluación del riesgo inherente. Después de esta evaluación, los planes de acción, ¿no? ¿Qué acciones, los controles operacionales vamos a tomar? Luego de aplicar los controles, el riesgo residual, ¿qué es lo que me está quedando que tiene que aceptar la organización o que puede transferir o que puede tercerizar o que puede mitigar? Los planes de aseguramiento y mejora y tener mecanismos que nos permitan hacer un monitoreo constante, ¿okay? A través de auditorías, de inspecciones, hay inspecciones planeadas, inspecciones inopinadas,
y que nos permitan monitorear cómo está este proceso o este sistema de gestión de riesgos, si realmente nos está agregando valor, si tenemos controlado los riesgos de la organización o no. ¿Qué pasaría si se materializa un riesgo que tiene impacto alto? Tenemos un plan de contingencia, entonces todas estas preguntas son las que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar los riesgos? ¿Qué es lo que se puede mitigar? Definir acciones, qué podemos poner en práctica, verificar los resultados, si funciona o no funciona, todo esto que nos permita mejorar. Finalmente es para la mejora de la organización. ¿Okay? Los procesos claves dentro de una gestión HCE es administrar los riesgos, los programas de controles operacionales, es importante, el control operacional son las acciones, qué es lo que vamos a hacer. Dentro de estos controles operacionales hay un programa de inspecciones, inspecciones planeadas, no planeadas, la gestión de incidentes, cuando ocurre un incidente o un accidente, tener un procedimiento, un reporte, un responsables que nos puedan definir planes de acción, una planificación, una investigación, qué es lo que pasó, hacer un análisis de causa, hacer una investigación para que esto no vuelva a ocurrir. Toda una gestión de hallazgos, una vez que hemos encontrado de repente de una auditoría, una inspección o en la gestión misma del día a día, identificamos un hallazgo, este hallazgo debe tener todo un tratamiento, un plan de tratamiento, donde haya una aprobación por el área responsable o por el área que controla el sistema de seguridad y medio ambiente, donde haya un análisis, un plan de acción, una verificación de eficacia. Observaciones de conducta son, aquí ingresan los actos y las condiciones subestándares, ¿no? En el día a día nosotros observamos que hay muchas conductas inseguras de parte de los colaboradores, que no usan el EPP, que de repente no están utilizando correctamente o aplicando correctamente el instructivo de encendido de una máquina o el instructivo de trabajo de determinada actividad o operación. Entonces, esto debemos reportarlo porque el resultado de varios actos o condiciones inseguras es que ocurra un incidente o un accidente grave, ¿no? Que puede traer muchas consecuencias o un impacto negativo para la organización. Otro tema importante también es el tema de las contratistas. Hoy en día las organizaciones ya promueven la homologación de las contratistas, que las contratistas estén certificadas en la 45.000, que apliquen como mínimo aquí en Perú la 29783, que tengan sus procedimientos, que tengan sus matrices hiper perfectamente identificadas, actualizadas, porque estas contratistas entran a hacer los trabajos dentro de la organización y ya se convierte en parte de la responsabilidad de la misma organización. Y las sanciones son penales para el representante legal, para el supervisor, para el coordinador que autorizó los trabajos. Entonces, hay que tener aquí un control de las actividades que se van a hacer, trabajos de alto riesgo, trabajos en espacios confinados, tienen que tener los permisos correspondientes y tienen que haber pasado por una serie de cantidad de horas de capacitación y de evaluaciones para poder realizar estos trabajos, ¿no? ¿Qué se conoce por el riesgo? Es la combinación entre la probabilidad de un suceso y sus consecuencias. Pero también es la probabilidad y la consecuencia que potencialmente puede generar la ocurrencia de un evento, que por lo general tiene la capacidad de producir una pérdida, que obviamente es un impacto negativo para la organización. Pérdida en accidentes, incidentes, en una vida humana, en costos, sobrecostos para la organización, la incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos negativos, ¿no? La posibilidad siempre de que un peligro se materialice sobre un sujeto causando daño, ¿no? Dicha materialización se denomina un accidente, ¿no? O un siniestro. La gerencia de riesgos ya es un área, es una disciplina que cada vez en la mayoría de las organizaciones, hay organizaciones que tienen una gerencia de riesgo, donde hay un gerente de riesgo, donde hay todo un equipo que está encargado de velar por el cumplimiento de toda esta metodología, de que se implemente en todos los procesos, en todas las áreas, una identificación de los riesgos, una evaluación, un análisis que estandariza el vocabulario, ¿no? En toda la organización.
que incluye aquí, como parte de esta gerencia, el proceso de gestión de riesgos. La estructura organizativa es importante. Si tenemos un proceso, si tenemos una gerencia, debe haber responsabilidades claras, deben haber responsables, debe haber un gerente, debe haber un responsable en cada uno de los procesos o un centralizado en un área. Los objetivos de esta gerencia, ¿cuáles son los objetivos? Luego tenemos que evaluar y medir si se están cumpliendo o no, con indicadores claros. La administración de los riesgos, bueno, es un proceso administrativo que se encarga de identificar, medir, controlar y supervisar todos los riesgos a los que están expuestos las organizaciones, ¿no? Con base a esta información ya se puede establecer cuáles son las contingencias que podían darse y tener siempre un plan de respuesta, un plan de atención. ¿Okay? ¿Cuál es el alcance de la administración de riesgos? Bueno, tenemos riesgos de diferentes tipos. Hay riesgos del entorno, riesgos estratégicos, ¿no? Que vienen desde la alta dirección, desde el directorio, la gerencia general, los riesgos operacionales, que son los del día a día, que se encuentran dependiendo de la naturaleza de la organización, si es una empresa de producción, si es una empresa de servicios, los riesgos tecnológicos relacionados al tema de la informática, de la producción, del mantenimiento. Si estamos hablando de una empresa que se necesita o es de logística o se soporta en estos procesos, vamos a evaluar el tema de la distribución, el transporte, ¿no? Toda la logística, qué riesgos se pueden presentar ahí en estas actividades, riesgos de responsabilidad, los requisitos legales, los jurídicos, el cumplimiento de la normativa por sector, por país, por unidad de negocio, ¿no? Los riesgos personales de los recursos humanos. Aquí vienen los temas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, las preventivas, ¿no? Todas las acciones preventivas que podamos tomar. Los riesgos políticos, el tema de los factores internos, los factores externos, ¿no? Hay normativa, reglamentación, que es externa a la organización, pero que la organización tiene que cumplir. Los riesgos financieros, la subida del dólar, por ejemplo, ¿no? El tema de moneda, los temas comerciales, ¿no? Que muchas veces afectan a las organizaciones, los convenios y todo esto. El análisis y la adecuación de los controles. Es importante, una vez que identificamos o definimos los controles, evaluar la eficacia de los controles. Estos controles realmente son eficaces y nos están ayudando a mitigar el riesgo o no. Por ejemplo, a veces ponemos un control, capacitación al personal. Esa capacitación al personal no es suficiente solamente con declararla, hay que evaluar el resultado de esa capacitación. La persona realmente entendió lo que se le dictó en la capacitación, hay que hacer una evaluación de esa capacitación. ¿Okay? Las personas que evalúan estos controles deben tener las competencias para poder hacerlo, tanto competencias blandas como competencias duras, ¿no? Para establecer acciones periódicas sobre este control, para evaluar si realmente fueron eficaces o no. Un plan de aseguramiento y mejora. Este plan, una vez que se tiene el riesgo residual, o inclusive antes, se pueden iniciar recopilaciones de los planes de mejora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué plan de acción para mantener asegurado este nivel de riesgo aceptable? ¿Okay? Estos planes de acción deben tener, ¿qué es lo que vamos a hacer? La actividad, la fecha, el responsable, quién lo va a hacer, una fecha de inicio, una fecha de fin y hacer seguimiento. ¿Okay? No podemos tener un plan de acción que lo definimos al inicio del año y luego ya no más hacemos seguimiento, sino hasta el mes de diciembre, que tenemos que presentar un informe de resultado. No, eso así no funciona. Tenemos que cada 3 meses o al mes o cada 15 días, dependiendo de la actividad. Si es una actividad que lo podemos realizar en 3 meses, entonces debemos hacer controles una vez al mes o cada 15 días para ver si estamos cumpliendo o no y se está haciendo. Porque si los dejamos es probable, luego ocurre un accidente, vamos a revisar los planes de acción, resulta que no se hicieron y no hubo un seguimiento. Entonces es importante hacer un seguimiento periódico si se están cumpliendo o no los planes de acción. Y si no se están cumpliendo, probablemente debe haber una causa. ¿Por qué no se está cumpliendo? Analizar las causas y revisar o replantear estas fechas. Si es un riesgo significativo, obviamente, si es un riesgo significativo, es un riesgo que tiene un impacto alto, que puede tener como consecuencia el cierre o la muerte o algún accidente, incidente grave, entonces las acciones se deben tomar en un tiempo menor, se deben definir planes de acción con tiempos más cortos.
para poder hacer seguimiento y evitar, ¿no? La ocurrencia de estos sucesos con impacto negativo. ¿Okay? En los planes de control operacional. Estos planes de control operacional provienen de las acciones de seguimiento. De estas acciones de seguimiento mejora, se dan estos planes de control, que aquí dentro de estos planes pueden estar los planes de inspecciones, los planes de simulacros, por ejemplo, planes de respuesta ante una emergencia, la creación de estas brigadas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Forman parte de este gran plan, ¿no? ¿Qué es un plan o un programa de control operacional? Bueno, es el conjunto de actividades planificadas en un tiempo para implementar, revisar y asegurar que todos los controles que hemos establecido para la gestión de riesgos sean ejecutados conforme a lo establecido. Esto cumple con el ciclo de la mejora continua, con el planificar, hacer, verificar y actuar, que ya lo conocemos, ¿no? Nosotros debemos planificar, está este programa, este programa de control operacional, luego tenemos que ejecutar estas acciones del programa, luego vamos a verificar si se hicieron, si no se hicieron, y de esta verificación nos van a salir acciones, qué es lo que podemos hacer, por qué no se hicieron, para mejorar y tener bajo control estos programas, ¿no? Estos son actividades periódicas que se ejecutan de acuerdo a un plan establecido. Son actividades que están ligadas a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, las inspecciones, auditorías, simulacros. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta cuando definimos un programa de control operacional? Primero, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Si estamos hablando de un programa de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos deben ser, uno, identificar correctamente los peligros y hacer la evaluación de los riesgos que afectan o que influyen en la seguridad y en la salud de todos los colaboradores. Las inspecciones para hacer un seguimiento y medición, los simulacros, los plan de respuesta ante una emergencia, que tengamos el control de los EPPs, los equipos de protección personal, con sus formatos, cuando toca la próxima renovación, con los registros, digamos, registros que hemos hecho las entregas, las evidencias, cuantificar el esfuerzo, es decir, cuánto nos representa en tiempo ejecutar todo este programa. No es solamente definir el programa, sino luego hacer un seguimiento de que todas estas acciones se estén ejecutando dentro de los plazos. El presupuesto, es importante que tengamos un presupuesto asignado, que por lo general un año antes hemos presentado el presupuesto y este presupuesto ha tenido que ser aprobado. Si no tenemos presupuesto no podemos hacer nada. ¿Okay? Las competencias, las personas que van a ejecutar, por ejemplo, estas inspecciones, estas auditorías, que tengan los criterios comunes, criterios ya previamente establecidos, una lista de verificación, un checklist que nos sirva para tener en cuenta todos los aspectos que queremos revisar y que no se nos escape nada, que tenga las competencias, competencias blandas y duras, conocimiento del proceso que están yendo a inspeccionar o a auditar. Si no, luego ese informe no nos va a servir para nada. Elementos de un programa de control operacional, los objetivos, el grupo de acciones, las acciones. Hemos dicho, cada una de estas acciones debe tener una fecha de inicio y una fecha de fin. No podemos definir acciones sin plazos, que tengamos responsables claramente identificados, a quién vamos a pedir cuentas de cada una de estas acciones. Si ponemos a muchas personas, es que hay muchos responsables y a la vez nadie se hace responsable. Siempre debemos tener un responsable perfectamente definido y que él tenga el conocimiento de lo que tenga que hacer, cómo lo tiene que hacer, por qué es importante para la organización. ¿Okay? Y el porcentaje de avance, que esto lo obtenemos de los diferentes seguimientos. De los seguimientos, tenemos los porcentajes de avance de cada una de estas acciones. Tenemos herramientas que nos ayudan, que son de mecanismos de forma preventiva que utilizan los sistemas de gestión para poder identificar o poder encontrar hallazgos, observaciones, oportunidades de mejora. Estos son las auditorías, las inspecciones, los seguimientos. ¿Okay? Estos son mecanismos que nos certifican que las acciones, los planes de mejora se están llevando a cabo, ¿no? Y que realmente están agregando valor y que nos aseguran el conseguir estos objetivos, ¿no? De los sistemas de gestión.
Otras entradas también son los accidentes, los incidentes, ¿no? Que también hacen una retroalimentación y cambian muchas veces la evaluación de los riesgos. Las inspecciones son un procedimiento preventivo que nos da información suficiente para definir planes de acción. ¿Okay? Siempre es bueno adelantarnos eh, y poder identificar estos actos y condiciones inseguros que nos permitan siempre corregir y controlar todas estas situaciones. Minimizar la probabilidad de que ocurra un accidente grave, que termine en daños, en pérdidas a la organización. Algunos aspectos claves son fortalecer las competencias. Es importante que todas las personas de la organización sean capaces de poder identificar un peligro, que puedan participar en el análisis y en la valoración de los riesgos, que participen todos los mandos del mando alto, medio, los operativos, que son quienes nos aportan mucho valor, la estructura en la planificación, cuáles son los instrumentos que tenemos una matriz, tenemos un formato para poder identificar peligros, que sea de conocimiento de todos, que sea comunicado a toda la organización, mediciones, tener indicadores de gestión que nos permitan analizar y ver los avances, ¿okay? Porque si no medimos, obviamente pensamos que todos estamos bien y cuando ocurre un accidente recién nos enteramos que nuestro sistema no estaba funcionando y que no teníamos indicadores para medirlo. Definir un cronograma de inspecciones es importante planificar estas inspecciones que involucren a todos, ¿no? Estas inspecciones tienen un ciclo de vida. Primero, construimos listas de verificación que son checklists. Un checklist, el objetivo de un checklist es tener criterios estándar. Tener todos los aspectos que queremos analizar, todos los aspectos que queremos revisar, que no se nos olvide ningún aspecto, para eso tenemos una lista de verificación, los inspectores van con su lista de verificación. Obviamente los inspectores tienen que estar capacitados en lo que van a observar, en lo que van a preguntar, en la información que van a pedir, conocer el proceso también. Definir un cronograma de inspecciones, analizar los hallazgos, ¿no? El objetivo de la inspección no es generar problemas o generar, digamos, conflictos entre las áreas que se van a inspeccionar, no. Es identificar hallazgos que nos permitan implementar acciones y mejorar a la organización. Un checklist es una lista de verificación, es una guía que orienta la verificación de los ítems críticos, ¿ok? Deben ser construidos con base a información, ¿no? De la organización, a los procedimientos, a los manuales, a la información de los fabricantes, debe tener un orden, una descripción. Se debe redactar un poco de lo que se espera encontrar, es decir, una condición segura. Debe permitir una calificación que puede ser cuantitativa, cualitativa o una mezcla de ambas. Unificar criterios es importante. Es una buena práctica capacitar a todos los inspectores o a todos los auditores en tener criterios comunes, ¿no? Establecer cuál es la consecuencia, cuándo se establece que es una no conformidad o una oportunidad de mejora o una observación, para que no luego esos informes que se generan y las acciones que definamos realmente agreguen valor a la organización, ¿no? Y puedan mitigar algún peligro o prevenir algún incidente o un accidente. Esta es un ejemplo de un checklist, los ítems que vamos a inspeccionar, los resultados, ¿no? de la evaluación, de acuerdo a lo que hemos visto, a las observaciones que hemos encontrado. La ejecución de la inspección, los inspectores deben documentarse, deben protegerse. Obviamente, si van a entrar a una planta, deben ir con sus EPPs. Si hay inspecciones anteriores, hay que revisar qué fue lo anterior que se encontró, cuáles fueron las acciones que se plantearon, si se hicieron o no, o si están en curso de implementación. Durante el recorrido, a veces algunos inspectores quieren hacer pruebas, accionar mandos, hay que tener mucho cuidado con esto. Si no somos expertos, si no somos especialistas en esto, podemos ocasionar un incidente o un accidente, ¿ok? Evidencias gráficas, fotografías, sí, es permitido tomar una foto, recopilar documentación, procedimientos, ¿no? Que sirvan como sustento de lo que estamos encontrando.
Los hallazgos que se encuentran deben ser analizados en base a una serie de reglas, por ejemplo, la prioridad, el cumplimiento legal, la urgencia, el aspecto crítico, los riesgos, los impactos, ¿no? ¿En qué impacta este hallazgo al proceso, a la organización? La gestión de incidentes, ¿no? Reportes, reporte preliminar, reporte de investigación, ya con mucha mayor información de los testigos, las partes involucradas, las evidencias, ¿no? Toda la información, la investigación, qué fue lo que pasó, las entrevistas a los testigos. Esto ya es una mayor gestión, los planes de acción y lo más importante, compartir las lecciones aprendidas, ¿no? Para que esto ya no vuelva a ocurrir. Y si es algo que podemos estandarizar a toda la organización, pues ejecutarlo. ¿Okay? Los reportes. Un factor clave en los incidentes y accidentes son los reportes. Que tenga que hacerse de una forma sencilla y rápida, con la información clave que nos permita tomar decisiones. Un reporte preliminar. Los reportes de investigación de accidentes e incidentes sabemos que son muy largos, que tienen mucha información, pero un reporte preliminar que nos permita tomar acción inmediata. ¿Okay? La burocracia puede ser un problema en estos casos, ¿no? Aquí, bueno, digamos, las diferentes autoridades, dependiendo de si es un incidente o un accidente leve, grave, fatal, te piden una cantidad de horas, en 24 horas o en 8 horas que tienes que entregar el reporte. ¿Ok? Esto es para que nos permita tomar acciones de una forma más rápida. Hay dos reportes, hay un reporte inicial, que es un reporte preliminar con información clave, y el reporte de investigación, que es un reporte mayor, donde me aporta mayor información. ¿Okay? La comunicación. La comunicación debe ser adecuada en el tiempo, en forma y en contenido. ¿Okay? Deben conocer a nivel de toda la organización cómo son los procedimientos, a dónde tenemos que llamar en caso de una emergencia, cuáles son nuestros supervisores, nuestros brigadistas, los que pueden ayudarnos, y sobre todo la recopilación de la información. Para hacer un buen análisis de causa es fundamental que hayamos tenido toda la información de los hechos, que esto sea de forma más precisa, que no se base en hipótesis, en juicios, sino que realmente esté basada en hechos reales, ¿no? Las interpretaciones y los juicios de valor aquí no nos ayudan, ¿no? Sino necesitamos saber la realidad de una forma clara y precisa. ¿Okay? No buscar culpables. La misión del investigador es siempre prevenir, es determinar cuáles fueron las causas para que esto no se vuelva a repetir, sobre todo por las mismas causas. No solamente buscar el cumplimiento de la normativa. ¿Okay? La investigación, bueno, aquí hay, en la gestión de incidentes, la investigación es una actuación preventiva. Una vez que ya se dio este accidente, hablar con las partes involucradas, con los testigos, para llegar a identificar cuál fue la causa raíz, eh, cuáles fueron las causas básicas, si fueron factores personales, es decir, que habían problemas de repente en casa, eran factores de la organización, de repente no tenía los EPP, no tenía o el equipo estaba fallando, había un fallo en el sistema, cuáles son las diferentes causas, para llegar a definir las acciones correctas. ¿Okay? En la investigación tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a hacer un correcto análisis de causa, qué fue lo que pasó, HACCP, un análisis funcional de la operatividad, un árbol de fallos. Y luego tenemos el plan de acción. Una vez que ya se determinaron cuáles fueron las causas, es importante definir una acción para atender cada una de estas causas, sobre todo las causas raíz. En este plan de acción es importante definir la actividad, el responsable, las fechas, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se van a implementar estas acciones. ¿Okay? Y una vez implementadas las acciones, lo que nos quedan son las lecciones aprendidas. La distribución del caso entre las diferentes partes interesadas para crear conciencia de toda la organización, que esto es una herramienta preventiva, y si hay algunas acciones que podemos estandarizar para que esto no se vuelva a repetir, pues ejecutarlo. Dentro de la seguridad y salud en el trabajo tenemos también las observaciones de conducta, ¿no? Este es un proceso que suele ser anterior a todos los procesos que hemos visto ya, al tema de hallazgos, al tema de incidentes,
es una estrategia fundamental para la detección y la medición de actos inseguros, ¿no? Si estamos viendo al compañero que no está, como en la foto, que no está ejecutando correctamente sus actividades, pues reportarlo, ¿no? Reportar estos actos inseguros para prevenir el tema de los incidentes, ¿no? La ventaja de la implementación de estos procesos es la recolección de la información, ¿no? Sobre todas las conductas inseguras. De repente aquí podemos implementar mecanismos de capacitación, la charla de los 5 minutos antes de empezar una tarea, estimular el desempeño adecuado del rol del supervisor, aquí juega un papel importante el supervisor, ayudar a los colaboradores para evitar futuras lesiones, ¿no? A reconocer también conductas inadecuadas mientras realizan sus tareas, promover el mantenimiento de la salud y la seguridad, de repente con algún reconocimiento, con premios para los que sí cumplan con estos instructivos. La gestión de hallazgos es también un proceso, un mecanismo que nos ayuda a determinar las desviaciones de los procesos. Una buena gestión de hallazgos, hay que hacer también un análisis de causa. Hay herramientas como Chicago, los 5 porqués, las 6 M de los procesos, que nos ayudan a identificar correctamente la causa raíz. Y también tenemos el tema de los contratistas. Como lo decíamos anteriormente, la gestión de contratistas es una gestión cada vez más importante. Los contratistas son parte de la organización, ya que vienen a realizar trabajos, muchas veces trabajos de alto riesgo, y debe haber un procedimiento de identificación, de selección de contratista, de evaluación de contratistas, toda la documentación para el inicio de una actividad, ¿no? Que tenga las capacitaciones, que tenga sus EPPs, exigen muchas veces que estén en planilla, que tengan todos los beneficios, que haya una validación de inicio de actividad, que haya seguimiento al comportamiento del contratista. Ahora, cada vez más ya les exigimos una homologación, una certificación en temas de, dependiendo de la actividad que vayan a realizar, que estos contratistas tengan estándares también para garantizar y asegurar todos los temas de seguridad, salud y medio ambiente. Bien, bueno, hasta aquí yo he compartido con ustedes la parte teórica. Ahora mi compañero Diego va a mostrarles cómo esta gestión, este control total de HCE, de lo que hemos conversado, de mapa de procesos, de la gestión de riesgos, del tema de inspecciones, del tema de hallazgos, de accidentes, incidentes, de actos y condiciones, lo podemos automatizar a través de una plataforma tecnológica que nos ayude con alertas, con indicadores, con cuadros de mando, que nos permita tomar decisiones.